Bien, entonces, primero que todo, voy a definirles nuevamente, a recordarles la definición de factorización. Aquí tenemos, es convertir un polinomio en factores. Importante, un polinomio, ya hemos visto, un polinomio es aquel que está dado en términos, y la idea es que ese polinomio que está dado en términos lo convirtamos en factores, es decir, en un producto. Conclusión, tenemos aquí unos ejemplos rápidamente, es decir, un polinomio, recuerden, es el que está dado con sumas y restas. En este caso son tres, aquí estamos sumando tres números enteros, y la idea es que esa suma la podamos representar, ¿cierto?, como un producto, es decir, factores. Fíjese que aquí tenemos una suma 5 más 5 más 5, y la puedo también representar como un producto y nos da lo mismo, 3 por 5. Eso sería en aritmética. Si lo quiero representar en álgebra, que es lo que a nosotros nos interesa más, en este caso, entonces tengo este ejemplo. Fíjese que aquí tengo un polinomio que tiene dos términos, a al cuadrado y b al cuadrado. Ellos están restando. Cuando yo lo factorice, esa es la idea de entender qué es factorizar, es coger y la resta que tengo acá, convertirla en productos. En este caso nos quedaría a más b por a menos b. Recuerden que cuando entre los paréntesis, entre ellos no hay signo, aquí vemos que entre esos dos paréntesis no hay signo, significa multiplicación o producto. Entonces, esa es la idea para que empecemos a mirar los ejemplos. Que tenga claro, nos darán un polinomio que está dado en sumas y restas, en este caso algebraico, y nosotros debemos convertirlo en una multiplicación. Bien, entonces veamos el primer ejemplo. En este primer ejemplo tenemos, les estoy indicando el caso 1. Recuerden que ya les había dicho que vamos a trabajar varios casos. Hoy solamente nos vamos a dedicar al caso 1. El caso 1 se llama factor común. Factor común. En este caso se llama factor común. ¿Por qué razón? Porque en el polinomio que nos den, veamos acá en el primer ejemplo, el polinomio dice 2a a la 3b menos 4a a la 4c más 6 al cuadrado d. En este caso, este polinomio, siempre sé que es un polinomio porque está con sumas y restas. Este polinomio tiene ¿cuántos términos? 3. Los términos, recuerden que se determinan por el menos y el más. Tenemos el primer término, 2a a la 3b, el segundo 4a a la 4c y el tercero 6a a la 2d. ¿Qué pasa? Este polinomio lo debemos convertir en un producto. ¿Cómo hacemos? Se llama factor común porque en todos los términos tiene que haber un factor común. En este caso, ¿cómo lo hallamos? Lo primero que vamos a escribir aquí es factor común. ¿Bien? Aquí dice factor común. Este factor común, ¿cómo lo hallamos? Bien, miramos en cada uno de los términos el coeficiente. Recuerden que, por ejemplo, de este primer término el coeficiente es este 2 que lo acompaña de primeras. En este el coeficiente sería 4 y en este el coeficiente sería 6. Entonces miramos en los coeficientes 2, 4 y 6 un número que se contenga o que esté en ellos tres al mismo tiempo. En este caso es 2. Entonces aquí tengo el factor común y les voy a indicar cómo se sacó. 2. ¿Por qué 2? Porque 2 está en 2 una vez, 2 está en el 4 dos veces y 2 está en el 6 tres veces. Entonces lo coloco acá para empezar. Luego miro qué otra parte del factor común me falta, en este caso para las letras. Entonces, miramos la letra A. Si está en todos los términos. Aquí está
a la 3, aquí está a la 4 y aquí está a la 2. Como ya están los tres términos, entonces escojo la que tenga el menor exponente. Como aquí está la 3, aquí a la 4 y aquí a la 2, entonces escojo a la 2, que es el de menor exponente. Bien, entonces me queda aquí, a la 2. Entonces voy completándolo. Hasta el momento llevo que el factor común es 2 a la 2. Miramos a ver si hay alguno más. Fíjese que la B está en el primer término, pero no está en el segundo, tampoco en el tercero. Ella debe estar en todos, por consiguiente no hace parte del factor común, no es común. Y lo mismo pasa con la C, no está en todos, y la D tampoco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es el factor común. ¿Qué hacemos con ese factor común? Ya teniendo el factor común, vamos a la solución. En la solución, ¿qué hacemos? Cogemos el factor común y lo colocamos entre paréntesis. Abrimos otro paréntesis y empezamos a ubicar estos elementos. ¿De qué manera? Empecemos con este primero. Ubicamos el factor común que le falta para llegar a cada uno de los tres términos. Entonces, ejemplo. En este primer término, ¿qué le falta al factor común para llegar a ser el primer término? Entonces vemos que aquí tenemos 2, entonces ya está, entonces no escribimos nada aquí. Vamos con la letra A a la 2, y aquí está A a la 3. Como de A a la 2 a la 3 falta 1, entonces colocamos A. El 1 no se escribe. Y como aquí no está la B, y aquí sí, entonces colocamos aquí B. Y entonces nos queda AB. Luego vamos con el segundo. Tenemos aquí menos. Entonces colocamos acá menos. ¿Qué le falta a este factor común? Siempre se compara con cada uno con el segundo término. Entonces, 2 para 4, entonces sería 2, porque 2 por 2, 4. Y acá las letras, la A a la 2 para A a la 4 me faltarían 2, entonces coloco A a la 2. Y el factor común para llegar para la C, como no lo tiene, entonces coloco C. ¿Listo? Y ya llevo esta parte. Faltaría el último término, entonces vuelvo y comparo el factor común con el tercer término. Entonces veamos nuevamente. Veamos el coeficiente, tenemos 2 y aquí 6. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 me daría 6? Entonces en este caso es 3, porque 3 por 2 me da 6. La A, tengo A a la 2 aquí y aquí también tengo A a la 2. Como son iguales, entonces aquí no la escribo. La D, como en el factor común no está la D, entonces coloco la D acá y cierro el paréntesis. De esta manera tengo la solución de este primer ejemplo. Bueno, bien, como puede que no quede claro todavía con un ejemplo, entonces voy a hacer otros dos ejemplos. Veamos este caso. Segundo ejemplo acá. Bien. En este segundo ejemplo, ¿sí? Dice así, 6a a la 4, b a la 3, c a la 2, más 9a a la 6, b a la 2, menos 12a a la 5, b a la 5c. Tiene tres términos. Veamos que tiene tres términos. Bien. Entonces, ¿qué hacemos ahí? En ese caso, nuevamente, lo primero que se hace es buscar el factor común. Bueno, que ya lo tengo acá y explico cómo se sacó. Bien, entonces, ¿qué hacemos ahí? Cogemos, para hallar ese factor común, miramos los coeficientes, en este caso son 6, 9 y 12. Un número que esté contenido en ellos 3. Entonces es el número 3.
porque el 3 en el 6 está 2 veces, en el 9 está 3 veces y en el 12 4 veces. Entonces coloco 3. Luego miramos las letras. La A. La letra A se encuentra también en los 3, entonces miramos la de menor exponente. Aquí tenemos a la 4, a la 6, a la 5. El menor exponente es a la 4, entonces pongo a la 4. Miramos si la B están todos. La B están todos también. Aquí está, B a la 3, B a la 2 y B a la 5. Cogemos la de menor exponente. En este nos damos cuenta que la de menor exponente es B a la 2. Entonces lo colocamos acá, B a la 2. Miramos la C está en el primer término, pero en el segundo no. En un solo término que no esté, ya no se coloca. No hay más letras, entonces este es el factor común. ¿Qué hago con ese factor común? Para la solución. Lo colocamos entre paréntesis, observe que lo pase acá, y empezamos, abrimos otro paréntesis, para que se pueda hallar el producto. Bien, entonces empezamos a comparar este factor común con cada uno de los términos que están acá. Entonces empezamos con el primer término, que es 6a a la 4, b a la 3, c a la 2. Entonces veamos, ¿qué le falta a este factor común para llegar a él? Entonces, y eso lo escribiremos aquí. Entonces, para que 3 llegue a 6, buscamos un número que multiplicado por 3 me dé 6, que en este caso es 2. 2 por 3, 6. A la 4 está acá, acá también, entonces como están ambos lados, no se escribe. B a la 2, para B a la 3 le falta 1, entonces escribimos B, el 1 no se escribe. Y como la C no hace parte del factor común, y aquí dice C al cuadrado, entonces la escribimos igual acá. En el siguiente término, tenemos 3, entonces, un número que multiplicado por 3 me dé 9, 3. Entonces lo colocamos aquí, 3. Porque 3 por 3, 9. Las letras A a la 4 con A a la 6 le faltarían 2, entonces coloco A al cuadrado. La B, como acá dice B al cuadrado y aquí también está B al cuadrado, como son iguales, no se escribe. Y vamos por el siguiente término, el último, el tercer término acá, entonces menos, coloco acá menos. Un número que multiplicado por 3 me dé 12 sería 4. Entonces 4 por 3, 12. Entonces coloco aquí el 4. ¿Cuánto me falta de A a la 4 para llegar a la 5? 1. Entonces coloco A. El 1 no se escribe. B a la 2 para B a la 5 me faltarían 3. Entonces coloco B a la 3. Y como la C no se encuentra aquí, entonces coloco la C y cierro el paréntesis. Y esa sería la solución de este segundo ejemplo. Por último, en este tercer ejemplo, miremos para ya concluir un poco más. Tenemos este polinomio, 5x a la 4y menos 3x al cuadrado y más 4xy menos x a la 3 y a la 3. Fíjense que en este polinomio tenemos 4 términos, 1, 2, 3 y 4. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que pueden haber muchos términos. Bien, en este caso miremos el factor común. En los números vamos a observar en este caso los coeficientes 5, 3, 4 y aquí no hay, o sea, mejor si hay, que es el 1. Esos términos, esos coeficientes mejor, no tienen un número en común que los contenga, entonces en ese caso, en el factor común no se escribe, se deja así, no se escribe, porque no hay ninguno que los contenga. Entonces, cogemos las letras, X se encuentran todos, entonces cogemos la de menor exponente, aquí está la 4, la 2, aquí no tiene número, o sea que está la 1, entonces cogemos esa que es la menor, X a la 1. Y la Y también se encuentra en todos los términos, entonces cogemos la de menor exponente, que en este caso también es Y a la 1, ¿cierto? Listo, entonces ya tenemos nuestro factor común que sería XY. Ese factor común lo colocamos aquí para la solución, entre paréntesis, y abrimos un paréntesis. Y empezamos a tomar cada uno de los términos y compararlo con él. Entonces, como aquí está este factor común, aquí está un 5, entonces colocamos el 5, lo repetimos. X para X a la 4 le faltarían, como aquí hay 1, que no se escribe el 1, y aquí hay 4, les faltarían 3.
La y la Y están en ambos lados, tanto en el factor como en el primer término, entonces no se escribe. Seguimos completando. Menos. Como el 13, aquí no hay 3, entonces colocamos el 3. La X está a la 1 para llegar a la 2, a X a la 2, entonces me falta 1, entonces escribo X. Y la Y, como está aquí y aquí también, entonces no la escribo. Más, aquí en este caso coloco el 4, ¿cierto? Comparando este con el 4 y miramos. La X y la Y, ambas están aquí, por consiguiente solamente quedaría el 4 menos X, aquí no hay número, entonces no coloco número, ya voy terminando acá, entonces X para X a la 3, me faltan 2, entonces X a la 2, y Y para para Y a la 3, perdón, faltarían 2, me quedaría Y a la 2, y cierro. Entonces, como se dan cuenta, es muy sencillo el primer caso. Esta es la manera como lo deben solucionar en la actividad que les voy a indicar. Entonces quedamos al pendiente. Gracias.